PLSQL básico, variables. Las variables son representación de datos. Lo que ves en tu pantalla son una serie de datos. Dentro de los lenguajes de programación nosotros no podemos usar esos datos individualmente, nosotros tenemos que asignarlo a variables. Asimismo, los distintos tipos de datos pueden estar en categorías. Por ejemplo, aquí vemos un número, una serie de caracteres, un lógico, verdadero o falso, fechas, tablas con distintos elementos, registros, que son elementos relacionados posiblemente a una tabla, y podemos tener también incluso audios almacenados, gráficos, etc. El modo de declaración en PLSQL es muy sencillo. Tú pones el nombre de la variable y su tipo. En caso de que requieras inicializar, usas los símbolos de asignación y tu dato. Veamos un ejemplo de lo que le pasa a una variable de manera interna. Cuando tú declaras una nueva variable, esta va a la memoria y busca un espacio vacío. Una vez que tiene el espacio vacío, este se reserva para esa variable y en caso de inicializarlo, dentro de ese espacio pondría, en este caso por ejemplo, el número. Si se requiere cambiar el valor de la variable, se asigna el nuevo valor, este va a la memoria y cambiaría el valor. De la misma manera, cuando se requiera usar el valor de esa variable, el apuntador va y nos regresa el valor que tiene esa variable. En PLSQL tenemos distintos tipos de datos para manejar esas variables. Tenemos los tipos escalares, que son variables o tipos simples, por ejemplo un 8, una cadena de caracteres, una fecha. Tenemos los compuestos, que estos nos servirán para crear nuestros propios tipos con los elementos que nosotros necesitemos. Los de referencia, estos que son muy usados, por ejemplo cuando se necesita que una variable tenga el mismo tipo de dato que el atributo de una tabla, y los tipos love para archivos muy grandes, por ejemplo gráficos, imágenes, etc. Dentro de los escalares tenemos que para los números hay varias opciones. Nosotros estaremos utilizando el number, que es un genérico y que nos soporta todos los demás. En cuestión de las cadenas de caracteres, el varchar 2 es el más usado. Tú ya dependería del requerimiento y de las cuestiones de memoria que quisieras utilizar para optar por elegir alguno de estos otros. Comencemos con un ejemplo con tipos escalares. Se requiere crear una variable para almacenar el nombre de un estudiante, así como las variables para almacenar los datos de la fila de la tabla de becas. Finalmente los asignaremos para el estudiante con el ID 10.000. Comenzamos. Si nosotros hacemos un select a la tabla students, nosotros vemos que el nombre del estudiante está en first name. Nosotros lo que podríamos hacer es una variable llamada first name. Yo diría, pues es de tipo carácter de unos 30. Después para la tabla de becas, scholarships, ejecutamos y vemos que tiene estos tres campos. Le podría declarar la variable ID student de tipo numérico, otra que se llama payment de tipo numérico también, y finalmente creation date de tipo fecha. Si se fijan, estamos empezando con v-bajo. Esta es una forma estándar de declarar variables. Esto es una asignación de tipos escalares directa. Aquí alguien podría decir, ¿cómo sabemos que tiene 30? Alguien podría hacer esto, desc students, para sacar exactamente el valor que tiene. En este caso first name tiene 20 solamente. Digamos que hizo esto, le puso 20. Aquí lo que estamos haciendo es crear la variable, ponerle el tipo y no tenemos la asignación. Esto lo vamos a hacer acá abajo. Acá abajo le vamos a asignar los valores. Usaré un cursor implícito, no te fijes mucho en la sintaxis de este. Bueno, si quieres, sí, ¿verdad? Para ponerle el dato a esa variable. Por ejemplo, select first name, dentro, into nuestra variable que se llama first name,
from students, de la tabla de estudiantes, donde el ID sea igual a 10.000. ID igual a 10.000. Punto y coma. Para mostrar en la pantalla cuál sería el estudiante, ponemos una salida, la salida estándar, y ejecutamos. Dice que tenemos un simbolito, está aquí, es punto y coma. Nos regresa el valor de Scott en esta variable. Ahora haremos lo mismo con la tabla de scholarships, pero en este caso necesitamos las tres variables. Aquí lo que haré, poner una división. Entonces vamos a seleccionar todo dentro de las variables que vendría siendo VID, VPayment y VCreation Date de la tabla scholarships, donde ID student es igual a 10.000. Punto y coma. Ahora quiero imprimirlo en pantalla. Pondré la salida estándar y aquí tenemos las distintas variables separadas por un espacio. Ejecutemos. Tenemos otro error. No se llama VID, se llama VID student. Es bueno que salgan errores para ver cómo los vamos detectando. Student. Listo, tenemos Scott del primer valor de esta variable y los tres datos que tomamos directamente de la tabla de scholarships. Espero haya quedado claro. Mediante los ejemplos que tú hagas te va a quedar mejor explicado. Ahora, tipos de referencia. Supongamos que queremos hacer lo mismo, pero alguien se da cuenta que esta manera de programar no es no es tan buena, está muy austera. A ver si me permite bajar esto. Alguien con elementos de programación un poquito más avanzados diría, bueno, si nosotros vamos a almacenar el first name de una tabla en esta variable, ¿por qué no usamos el tipo con el que está declarado ese atributo? Por ejemplo, para first name nosotros sabemos que lo estamos sacando de la tabla students, de un campo que se llama first name. Entonces nosotros le pondríamos declara esta variable de este tipo, o sea, del tipo que tenga first name de la tabla estudiantes. Podríamos hacer lo mismo para todas estas. Por ejemplo, este de aquí sería scholarships punto student ID de ese tipo, y así para las demás. Sin embargo, el programador se da cuenta que la tabla de scholarships tiene tres atributos, los cuales estamos creando una variable para cada uno de los atributos, por lo que él decide crear un registro que contendrá todos los atributos de la tabla de scholarships. Por lo tanto, él dice, aquí me falló el nombre, scholarships, listo. Él dice, bueno, este registro va a ser totalmente de una fila de la tabla de scholarships. Entonces él diría scholarships, pero en este caso sería raw type, por lo que este registro contiene tres elementos: student ID, payment y creation date. Ahora, ¿cómo usarlos? El first name sería lo mismo, aquí no tuvimos que cambiar nada, solamente le pusimos una referencia. Aquí es donde cambiaría, en vez de usar estas tres variables, nosotros usaríamos solamente el registro. Aquí las variables o la información que regresáramos de la tabla automáticamente tomaría los campos que tiene este registro. Cambiaremos también la salida estándar, ya no necesitaremos usar variables. Ahora lo que necesitamos usar es el registro, lo bajaré para que se alcance a ver, punto y el atributo. Vamos a correrlo.
nos da la misma información Scott y los tres atributos o los tres datos que nosotros necesitábamos. Una regla general en la programación es que si tú vas a declarar una variable la cual contendrá el valor de un campo de una tabla, siempre crearlo con type. En el caso del row type, la regla es que si vas a usar todos los elementos de una tabla, créalos por row type. Ahora veamos los tipos compuestos. Voy a poner por acá el título, tipos compuestos. Alguien podría decir, estamos repitiendo aquí el 10.000 y aquí el 10.000 para sacar la misma información. En vez de esto, vamos a usar un registro. Un registro que nos permita agrupar el campo de first name con los campos de scholarships y evitarnos tener dos selects. Como los registros son un tipo nuevo, nosotros ponemos type, le podemos poner scholarships type is record, y esta declaración es como si fuera una tabla. Podría ser conveniente que nosotros tuviéramos algo como esto, o sea, que tuviera un elemento así y los otros tres elementos los tomara de aquí. Sin embargo, no permite usar el row type dentro de este, así que los vamos a hacer individuales para cada uno de ellos. Vamos a poner first name y lo va a tomar de este tipo de referencia. Aquí podemos usar tipos de referencia o tipos escalares. El siguiente, para el student ID o ID student, como lo tenemos en la tabla de scholarships, nosotros lo tomaríamos de la tabla scholarships punto el nombre del campo %type, para tener puros tipos así. Para los demás sería así. Ya completé el récord con estos dos registros y ahora necesitaríamos declararlo. Necesitamos un registro porque esto en sí es un tipo de dato, entonces necesitamos una variable, en este caso una variable de tipo registro del tipo que acabamos de crear. Ahora necesitamos rediseñar nuestro query. Lo voy a poner aquí. Ahora necesitamos un select first name ID student. Necesitamos también el payment y creation date. Dentro le vamos a poner nuestro nuevo registro desde from, es de dos tablas, students y scholarships. Donde de un lado de students se llama ID y del otro se llama ID student, y que además el ID sea igual a 10.000 para que solamente nos regrese el dato de ese estudiante. Ya que tenemos esa información en el registro, borraremos lo que no nos sirve, dejaremos solamente la salida. Por aquí, listo. Voy a separar esto aquí. Y como le puse el mismo nombre del registro que teníamos antes, solamente nos falta una variable para el first name. Esa la pondré aquí. Punto first name. Me falta el punto. Y aquí una separación para que no se vea muy pegado. Por acá estoy viendo que no es punto y coma, aquí es coma en cada uno de los elementos, son comas y punto y coma. Creo que ya es todo, lo corremos. Y como esperábamos, tenemos en ese registro, nos regresó el ID, el nombre, el pago y la fecha. Para esto tuvimos que utilizar un tipo compuesto. El último tipo de dato es el lof. Voy a borrar esto, ya lo voy a poner para no tardarnos mucho. Este lof se declara normalmente, igual que con todas las más variables, y los lof aceptan una cantidad de información muy grande. Esto es lo más sencillo que podemos hacer. A un lof de caracteres le agregamos todos los caracteres que nosotros queramos y podremos extraerlos. Como son tan grandes necesitaríamos un buffer, pero no es la intención de este video. Entonces con esto concluimos la parte de variables. Gracias.